Bueno, decía, o sea, la última manera de percibir esa distinción entre inmediato y verdadero, ¿no? Entre inmediato y verdaderamente ente, era la que se relacionaba con la decisión. Era la que se relacionaba con la expresión inherente a la noción de ahora y por lo tanto a la noción de tiempo, ¿no? Sí, hemos hablado de sensible y transsensible, hemos visto cómo se generaba esto, esto se puede exponer también, simplemente recordando la noción de tiempo que está implicada en ese proceso, que es efectivamente la noción de ahora y ahora y ahora y ahora de la que habíamos hablado antes, en la cual efectivamente hay una excepción en el propio concepto de ahora entre pasar, tan pronto como sea, se pasa, ya no se es, con una especie de destitución de la expresión siguiente, ¿no? Pero al mismo tiempo en el propio ahora hay un permanente, ¿no? Bueno, esto fue el último aspecto que vimos de la expresión transsensible-sensible, ¿no? Pero con apoyo en lo mismo, exactamente, o sea, en esa noción de tiempo, por lo tanto, en esa noción de un ámbito en el cual hay una uniformidad de los puntos, por lo tanto, en el cual no hay límites esenciales, ¿no? Y un ámbito en el cual en principio tanto se puede cortar por aquí como por aquí, ¿no? Un ámbito dentro del cual no hay delimitaciones esenciales, porque es un ámbito uniforme, pero lo que es uniforme pues se puede cortar igualmente por cualquier parte, los límites son meramente advenidos, los límites son contingentes, ¿no? Puesto que es un ámbito uniforme. Bueno, si los límites son contingentes, si los límites dentro de ese ámbito son contingentes, eso quiere decir que son contingentes sencillamente las cosas. Sencillamente las cosas. Porque toda cosa, lo que cada cosa es sencillamente un límite. O sea, toda cosa es un desde aquí hasta aquí, ¿no? Toda cosa es un desde aquí hasta aquí. En el tiempo, en el espacio, o si le queréis llamar así, en el espacio lógico, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido, lo del espacio lógico lo digo en el sentido de que cosa es aquello que tiene unas propiedades y no cualesquiera, por lo tanto responde a este concepto y no a aquel, ¿no? Bueno, habla de tiempo, de espacio, si queréis, de espacio lógico o de espacio-tiempo, como queráis, ¿no? ¿De acuerdo? En todo caso, cosa es una delimitación. Cosa es una delimitación. ¿De acuerdo? Cosa es una delimitación. Por lo tanto, en una situación en la que de base las delimitaciones son accidentales, contingentes, porque lo que hay es un ámbito ilimitado, un continuo, ¿no? Esto que hemos descrito como el tiempo, pero que podría ser el espacio o podría ser otras muchas cosas, el argumento de espacio lógico, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en un ámbito uniforme es al mismo tiempo un ámbito de contingencia de las cosas. Entonces, se quiere decirlo así, de inconsistencia de las cosas. Inconsistencia en el sentido de que, bueno, pues todo lo que es una delimitación advenida sobre la base de algo en lo cual de entrada y básicamente no hay delimitaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es algo inconsistente, arbitrario y caprichoso, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo inconsistente, arbitrario y caprichoso. Pero eso afecta a las cosas en general, puesto que toda cosa es precisamente una delimitación. Por lo tanto, la única manera de asumir esto, estamos otra vez, ¿qué pasa cuando se pregunta en qué consiste en general la validez de lo válido? La única manera de asumir esto de la general inconsistencia de las cosas, como la noción misma de inconsistencia supone la reclamación de algo consistente, ¿no? ¿De acuerdo? La noción misma de contingencia supone la reclamación de algo que ya no sería contingente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la única manera de asumir esa contingencia general o esa inconsistencia general de las cosas sería situar lo consistente más allá de las cosas, ¿no? Situar lo consistente más allá de las cosas, ¿no?
posición a la que hace unos días hemos aludido, hablando de un teólogo de la Edad Media o algo así, que a veces se paseaba por aquí de manera accidental, ¿no? Cuando hablamos de contingencia de las cosas, que quiere decir que entonces que lo necesario estaría más allá de las cosas mismas, ¿no? Bueno, eso podría ser naturalmente sensible, pues se corresponde exactamente con la definición inicial que hicimos de que el hecho de que haya una pregunta por en qué consiste la validez significa que se generan criterios de validez y por lo tanto que ya no es válido lo que inmediatamente encontramos, sino algo que está más allá, ¿no? Bueno, pues eso se formula también de esta otra manera que he dicho. Ámbito ilimitado, sin delimitaciones esenciales, por lo tanto, carácter accidental, contingente, inconsistente, arbitrario, caprichoso, meramente abstenido de todas las delimitaciones, por lo tanto, de todas las cosas, porque todas las cosas son delimitaciones, ¿no? Y por lo tanto, traslado de lo consistente más allá, o sea, transsensible, ¿no? Bueno, como además, en esta última versión, ¿no? Vamos a abreviar un poco, podría entrar en más detalles, podríamos abreviar un poco porque si no nos vamos a quedar en la mitad de la historia, desde que cuando termine el curso, ¿no? Vamos a abreviar un poco. Entonces, vamos a ver, o sea, puesto que esa declaración de inconsistencia, es una declaración que abarca de un golpe, digamos, a todas las cosas, porque todas las cosas son delimitaciones, todas las cosas son delimitaciones, y por lo tanto todas son inconsistentes, puesto que estamos en un ámbito en el que no hay delimitaciones consistentes, ¿no? O sea, puesto que esa declaración de inconsistencia de las cosas abarca de un golpe a todas las cosas y es, por así decir, el mismo problema para todas las cosas, ¿no? Un problema para todas las cosas, pues también el término contrapuesto, el término consistente, el término necesario, el término no contingente, pues también tendrá que acabar siendo único para todas las cosas, ¿no? Tendrá que acabar siendo único para todas las cosas. Se podrá tener una historia más o menos compleja o todo lo que se quiera, pero tendrá que acabar siendo único para todas las cosas, ¿no? Tendrá que acabar siendo único para todas las cosas porque el problema de inconsistencia es el mismo problema para todas ellas, y el reconocimiento de inconsistencia es un reconocimiento global, de golpe, de un golpe para todo, ¿eh? Por lo tanto, la posición de un consistente más allá es también en principio justa, ¿no? Y acabará siendo única, ¿no? Y entonces estamos efectivamente en la contraposición esa que tardíamente era el teólogo medieval, ese al que mencionábamos el otro día, es decir, las cosas y Dios, o Dios y las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, pero no nos quedamos ahí, evidentemente. O sea, el teólogo medieval, independientemente de que Nietzsche situaría eso antes de la Edad Media, Nietzsche situaría eso antes de la Edad Media, pero bueno, no vamos a entrar ahora en los detalles historiográficos que Nietzsche formula, porque no son lo más interesante. Lo interesante es la propia evolución en sí misma, la propia marcha, la propia evolución de la cuestión en sí misma, ¿no? Bueno, eso no se puede quedar ahí. Eso no se puede quedar ahí, o sea, no se puede quedar en un consistente más allá, cuya consistencia sería en definitiva no otra cosa que la expresión mediante correlato de la inconsistencia de todas las cosas, Es decir, la afirmación hay Dios en este contexto, y probablemente es lo que ocurre, esto sí que probablemente tiene razón, ¿no? Desde el punto de vista histórico y hermenéutico, la afirmación hay Dios no es ninguna afirmación acerca de Dios, sino que es una afirmación acerca de las cosas, es decir, es la afirmación de que las cosas podrían no haberlas, ¿está claro? Es decir, la afirmación de el ser necesario, en realidad no es una afirmación de ser necesario, sino una afirmación de que las cosas que conocemos son contingentes, ¿no? ¿De acuerdo? El que dice hay Dios no dice nada acerca de Dios, dice algo acerca de la totalidad de las cosas, a saber que todas ellas podrían no haberlas, ¿no? Podrían no haberlas, ¿no? Bien, entonces, esta contraposición, bueno, pues no puede quedarse ahí por una evidente razón, que es que si Dios ahora es lo verdaderamente ente, si es lo verdadero, si es lo ente, y en cambio lo otro, pues resulta que lo estamos expulsando de la condición de ente,
si Dios es lo verdadero, entonces estará obligado a ejercer de tal. Es decir, a incluir todo. A incluir todo. ¿No? A incluir todo. ¿Está claro? Si no, no sería lo verdadero. Estamos en el juego. O sea, si no, no sería lo verdadero. Porque habría algo que estaríamos admitiendo y que no sería Dios. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pero si es lo verdadero, pues tendrá que ejercer de tal y efectivamente engullirlo todo, incluirlo todo en su propio ser, ¿no? Esto es un problema que se va planteando a lo largo de, efectivamente es un problema que se va planteando a lo largo de la historia del pensamiento, incluso independientemente de lo que diga Nietzsche, se puede entender por muchas cosas que encontramos, por ejemplo, en la filosofía del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Antes de Kant, ¿no? Incluso antes de Kant, del tipo de, bueno, del tipo de argumentaciones del tipo, bueno, si usted admite, digamos, la creación del mundo por Dios, o algo así, si usted admite cualquier versión teológica de la existencia de las cosas, entonces, por definición, esa versión vale igual para todas las cosas. Y por lo tanto, no permitirá diferenciar nada en el seno de las cosas entre, por ejemplo, bueno y malo, o algo así. Aquello que citábamos el otro día del ensayo de Hume sobre el suicidio, ¿no? Que si usted me dice, digamos, dialogando con un teólogo, ¿no? Dialogando no expresamente, pero en el fondo sí, ¿no? Si usted me dice que Dios me ha dado la vida y que por lo tanto no soy yo quien para quitármela, pues le contesto que también es Dios quien me ha dado la posibilidad que tengo de quitarme la vida, porque si no, no la tendría, ¿no? ¿De acuerdo? Y que por tanto tan de Dios es lo uno como lo otro, ¿no? Tan de Dios es mi vida como el hecho de que tenga manera de quitármela, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, con ese... Lo de menos es, bueno, aunque el ensayo es sobre el suicidio, ¿no? Sobre el suicidio, lo más importante, o sea, no tiene por qué referirse a esa cuestión en particular, sino cualquier otra cuestión. La cuestión mundo, o sea, la explicación teológica del mundo tiene la particularidad de que tiene que referirse por igual a cualquier cosa, y por lo tanto no permite hacer distingos. O dicho de otra manera, si Dios crea y conserva el mundo, entonces precisamente puesto que es igualmente la causa de todas las cosas, no puede ser admitido en particular como causa de ninguna de ellas, ¿no? ¿De acuerdo? No puede ser admitido en particular como causa de ninguna de ellas, ¿no? Y por lo tanto, pues es como si no lo hubiera, ¿no? Es decir, no, porque por así decir, digamos, no sirve para nada, ¿no? Bien, pero esto es simplemente, esto es un adelanto para indicar que eso ya, evidentemente, ya está en la filosofía anterior, ¿no? Ya está en la filosofía anterior, pero es un adelanto de lo que va a ocurrir con Nietzsche, de lo que Nietzsche va a decir que ocurre con la historia de Occidente, ¿no? Que es, bueno, hemos llegado a una noción, ser necesario frente a contingentes, hemos llegado a una noción de consistente, por lo tanto, ente verdadero, que hemos identificado con Dios hace un momento, que además no es que lo hayamos identificado con Dios, sino que simplemente esa es la génesis de la noción de Dios, ¿no? Esa es la génesis de la noción de Dios, ¿no? Ese proceso que hemos visto, ¿no? De situar la consistencia más allá. Entonces, si Dios es lo verdadero, está obligado a ejercer de tal, es decir, a incluir todo lo que hay, incluir en su ser todo lo que hay, incluir en su ser todo lo que hay. Ah, pero entonces ya estamos en el uno todo. Pues entonces ya estamos en la modernidad. Entonces ya estamos en la modernidad. ¿Verdad? Entonces ya estamos en el uno todo, como lo demuestra ese tipo de argumentos como el de Hume. Hume ya es moderno, evidentemente, ¿no? En la Edad Media no se hubiera podido formular ese argumento, ¿no? ¿Entendido? O sea, no se hubiera podido formular ese argumento, pero no solo por el detalle externo de que lo hubieran quemado, ¿no? Sino porque es que además no se le podía ocurrir a nadie pensar eso, ¿no? ¿De acuerdo? No se le podía ocurrir a nadie pensar eso. En cambio, la modernidad significa que ya se ha avanzado el paso siguiente. Es decir, bueno, si Dios es lo verdadero, está obligado a ser lo verdadero, todo lo verdadero, por todo lo que hay, ¿no? Y por tanto ha de absorber en su ser todo, ¿no? Ha de absorber en su ser todo, ¿no? Por tanto, pues, y por tanto no podrá ser en particular la causa de nada, claro,
porque no podrá discriminar unas cosas de otras, ¿no? No podrá discriminar unas cosas de otras, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora ya estamos en una situación que ya conocemos, ¿eh? Es decir, que ya conocemos y que además incluso se percibe ya en el argumento de Hume que acabamos de mencionar hace un momento. Por cierto, Nietzsche lo cita Hume, ¿eh? Lo que pasa es que como apareció eso de Hume aquí hace unos días, aunque Hume no está en nuestro programa tampoco, pues me pareció que podría ser aclaratorio en relacionar con eso, ¿no? Vamos a ver, entonces ya estamos en un territorio conocido, ya estamos dentro de una marcha que hemos seguido a lo largo de este curso. Una vez que ya estamos en uno todo, o sea, en los términos de Nietzsche, Dios ha incluido todo en su propio ser, ¿no? ¿De acuerdo? Pero habíamos quedado en que incluir todo, por lo tanto, negar algo fuera es negarse a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, incluirlo todo, o sea, negar un otro es negarse también uno mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquello de María Inés no dice no, y además hemos visto que se traduce eso. Hemos visto incluso ya en el argumento moderno, pre-nietzscheano y pre-kantiano, incluso que ahorita hace un momento, de que si es la causa de todo, entonces eso quiere decir que no puede ser visto como causa de nada en particular, ¿no? Y por tanto, pues de alguna manera se ha fumado, ha volado, ¿no? No hace falta que lo neguemos siquiera, simplemente se ha fumado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, o sea, no hace falta que lo neguemos en el sentido de que la cuestión acaba siendo irrelevante, ¿no? Porque si es la causa de todo, pues como que no sea en particular la causa de nada, ¿no? Bueno, entonces, la situación ahora económica, desde el momento en que Dios es todo, entonces no deja nada fuera y por tanto el mismo no es. No es, o sea, es decir, el famoso Dios ha muerto, ¿no? ¿De acuerdo? El famoso Dios ha muerto. Ha muerto precisamente por eso, porque al estar obligado por su propia noción a ser todo, eso equivale a no ser nada. Eso equivale a esfumarse. Eso equivale a esfumarse. Eso equivale a esfumarse. Y entonces, la situación, esto es la situación níhica, ya hemos llegado a ella, ¿no? Esto es la situación níhica, ya hemos llegado a ella. Y entonces el proyecto de Nietzsche, tal como lo hemos formulado ya al final de la clase pasada y como preámbulo y de nuevo al comienzo de la clase de hoy, pues es lo de asumir esa muerte de Dios, ¿no? Asumir esa muerte de Dios. Asumir quiere decir, entonces, recordad, eso de asumir quiere decir ser capaz de pensar sin contar con, antes decíamos el uno todo y ahora estamos diciendo Dios, pero es igual, porque ha parado en ser lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ha parado en ser lo mismo. O sea, no es lo mismo en la Edad Media, pero es que por algo detrás de la Edad Media tiene que venir la modernidad, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene esa consecuencia. Entonces, el problema es cómo asumir eso, es decir, cómo pensar sin eso. Es muy importante el que Nietzsche mismo considera que ese es un problema, digamos, no resuelto. O sea, que ese es precisamente el problema, y que eso es el problema quiere decir que no estamos en situación de pensar sin esa referencia. Todo a Dios o como referencia. Que no estamos en situación de pensar sin esa referencia. Es decir, que por así decir, no basta con esforzarse en ser ateo, ¿no? Que bueno, que sí, pero que muy bien, pero que eso requiere una consecuencia, una coherencia, y requiere una consecuencia, pues que quizá no todo el mundo que se proclama ateo ha pensado, ¿no? Y está en condiciones de asumir, ¿no? ¿De acuerdo? Guardémonos de, que es lo que hablábamos antes, o guardémonos de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues es decir, que toda la filosofía se convierte en un ejercicio permanente de aparatos conceptuales montados con la pretensión probablemente fracasada en cada uno de ellos, de pensar las cosas de manera que no se genere uno todo, un Dios o como se le quiera llamar eso, ¿no?
y que esto, pues, no solamente no es fácil, sino que probablemente no se ha conseguido, ¿no? Probablemente no se ha conseguido y probablemente el propio Nietzsche es consciente de no haberlo conseguido. Es decir, si lo hubiese conseguido, entonces ya estaríamos en un más allá, en lo que llama el transhombre, etcétera, ¿no? Él solamente, ya he dicho antes que traduzco el libro por trans y no por super, ¿no? Bien, entonces ya estaríamos en lo que llama el transhombre, ¿no? En lo cual no estamos, o sea, en lo cual no estamos, ¿no? Puesto que, a ver, lo de transhombre tiene que ver precisamente con que hombre se contrapone a Dios, ¿de acuerdo? Por eso, de alguna manera, eso también sería suprimir el hombre, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ser capaz de pensar sin Dios también sería de alguna manera suprimir el hombre, ¿no? Por eso emplea esa expresión transhombre, ¿de acuerdo? Por eso emplea esa expresión transhombre, no es lo de superhombre, o sea, lo de poner, aquí hay un motivo, este es un motivo más para no traducir por super, ¿no? Antes he dicho lo de transensible en vez de supra, porque superhombre suena muy mal, o sea, a mí me suena a película americana, ¿no? Y además no, en todo caso, aparte de las películas americanas, es que suena a hombre muy, con muchas capacidades, etc. Y no se trata de eso en absoluto, O sea, no se trata de un por encima, no se trata de un por encima, sino de un más allá, de un tránsito, ¿de acuerdo? ¿Está claro? No se trata de un por encima ni por encima ni por debajo, sino de un más allá, de un tránsito. Es decir, ser capaz efectivamente de pensar sin Dios, pues no solamente superaría el concepto de Dios, sino también por contraposición el concepto de hombre, lo mismo que decíamos eso de la noche y el día, y el invierno y el verano, y por ahí viene lo de transhombre, ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces, artificios conceptuales que, o sea, Nietzsche monta una serie, o sea, la filosofía de Nietzsche monta una serie de artificios conceptuales para lograr ese, o sea, de artificios conceptuales cuyo sentido, o cuya justificación está precisamente en que pretenden pensar las cosas sin, pensar las cosas sin presuponer uno todo, sin presuponer, o sea, pretenden hacer eso que decíamos que se seguía del mismo concepto, eso que se seguía del mismo concepto de uno todo, ¿no? Que pretenden que, a saber, que si es uno todo, precisamente tiene que sumarse, ¿no? Precisamente tiene que sumarse, y eso es lo difícil, o sea, lo difícil es justamente dejarlo sumarse, ¿no? Lo difícil es justamente dejar que Dios se muera, ¿no? En vez de agarrarse a su cadáver putrefacto, en vez de agarrarnos a su cadáver putrefacto, ¿no? A que se muera, digamos, decentemente, ¿no? O sea, dejar que se muera decentemente, ¿no? No hacer necrofilia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, pero o sea, bueno, es una cosa muy distinta de ateísmo vulgar y corriente, porque declararse ateo es muy facilito, ¿no? O sea, lo que no es tan facilito, pues sacar, o sea, ser capaz de pensar ateamente, ¿no? Está claro, eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, vamos a ver. Monta artilugios conceptuales que tienen esta pretensión, ¿no? Monta artilugios conceptuales que tienen esta pretensión, y de los que él mismo nunca declara de alguno de ellos que sea exitoso. Simplemente son artificios en los cuales lo que importa es la pretensión. Por ejemplo, uno de los más conocidos, por lo menos a nivel de fórmula, es el siguiente. Vamos a ver. Hemos hablado de escisión de la hora, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos hablado de escisión de la hora. Hemos hablado de que en la propia noción de tiempo estaba implicado eso de producir un más allá frente a la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos hablado de escisión en la hora, ¿no? Hemos hablado de que por una parte el ahora como el tan pronto como es ahora ya no es, ¿no? Y por otra parte el de todos modos sigue siendo ahora, ¿no? Lo curioso es que Nietzsche no cuestiona, y vamos a dejar en el aire la cuestión de qué significa el que no cuestione, es decir, de cuáles son los límites de la posición de Nietzsche. Bueno, a fin de cuentas son los límites de su todavía pertenencia a la modernidad, evidentemente, o sea, a fin de cuentas eso de que Nietzsche es la consecuencia, el nihilismo, la nihilidad es la consecuencia del uno todo, precisamente, ¿no? O sea, en la consecuencia del uno todo. Entonces, en todo caso, por esos límites, sean esos límites, sea otra cosa,
Ciertamente lo que Nietzsche no cuestiona es la propia noción de tiempo a la que nos hemos referido. No la cuestiona Nietzsche ni la hemos cuestionado aquí. ¿De acuerdo? O sea, es que, porque hemos expuesto parte de la historia de la filosofía moderna y eso no se cuestiona dentro de la filosofía moderna, ¿no? ¿De acuerdo? Otra cosa es si esa noción de tiempo vale, por ejemplo, para entender a Aristóteles. Eso es otro negocio. ¿De acuerdo? Eso es otro negocio. ¿No? Si esa noción de tiempo vale para entender a Aristóteles o para entender a Platón. Eso es otro asunto. ¿No? Pero en todo caso, dentro de la modernidad no se cuestiona esa noción de tiempo como el ámbito que siempre sigue y siempre viene de antes, ¿no? Por tanto, como el ahora y ahora y ahora y ahora. Nietzsche tampoco lo cuestiona. Entonces, el artilugio conceptual que Nietzsche pueda montar en relación con eso, en relación con la noción de tiempo, en lo único que podrá consistir es en, dando por supuesta esa noción de tiempo que Nietzsche no cuestiona, dando por supuesta esa noción de tiempo que Nietzsche no cuestiona, sin embargo, evitar la escisión de la obra, ¿no? Evitar la escisión. O sea, evitar la escisión tiempo-eternidad, ¿no? Evitar la escisión tiempo-eternidad. Evitar. Esa escisión tiempo-eternidad sería la escisión entre, por un lado, digamos, las cosas que pasan, ¿no? Las cosas que pasan y por tanto inmediatamente ya no son. Por un lado, las cosas que pasan y por tanto inmediatamente ya no son. Por un lado eso. Y por el otro lado, pues algo así como leyes permanentes, normas permanentes, esencias permanentes que se cumplen en ese pasar, en ese cambiar las cosas, ¿no? En ese pasar las cosas, ¿no? Es decir, las cosas pasan, cada cosa no es, ¿no? Lo permanente, o sea, el ahora permanente, consistiría en así como leyes fijas, esencias fijas, o lo que fuere, que se cumplirían en ese pasar de las cosas, se cumplirían en ese pasar de las cosas. Es decir, con esto nos situamos naturalmente en el momento, o sea, a ver, en el momento en el que se produce la escisión, es decir, vamos a ver, Nietzsche pretende no tener que pensar el uno todo, digamos, cerrando o cortando o impidiendo ese proceso que hemos descrito en un momento anterior, ¿no? En un momento anterior, que es el momento de la escisión y de la noción de tiempo entre el ahora permanente y el ahora anulado, digamos, ¿no? O sea, es decir, recordad, o sea, ese era un momento, era un momento que era el momento en el que se generaba lo transensible frente a lo sensible, ¿no? ¿De acuerdo? Lo transensible era lo permanente frente a lo sensible que era lo que siempre pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, la pretensión de Nietzsche en este artilugio conceptual, que digamos para no llegar a pensar en todo, es algo así como empezar por trabar, impedir, obstaculizar, hacer que no se produzca la propia escisión transensible-sensible. La propia escisión transensible-sensible. Es decir, ser capaz de pensar las cosas que pasan sin un trasfondo permanente. ¿De acuerdo? Ser capaz de pensar las cosas que pasan sin un trasfondo permanente. Sin un trasfondo permanente. Por lo tanto, sin que en ese pasar de las cosas deba estarse cumpliendo alguna ley, norma, esencia o algo así que estaría detrás. Con eso nos situamos, repito, en un punto del proceso anterior al momento en que llega a plantearse la cuestión de nosotros. Pero si, digamos, piensa Nietzsche, si se consigue, digamos, cortar el proceso en ese punto, no se llega a la noción. Es decir, si admitimos frente a lo que pasa lo permanente, entonces todo el resto del proceso viene de suyo, ¿no? ¿De acuerdo? Si admitimos frente a lo que pasa lo permanente, entonces todo el resto del proceso viene de suyo. Ya hemos visto cómo, efectivamente, cada estadio se sigue del anterior, ¿no? Es decir, inconsistencia de las
cosas, luego Dios las cosas, luego Dios hará resolverlo todo, etc., ¿no? Entonces, intentemos que no se produzca, ya la propia escisión entre lo que pasa y lo permanente. Por lo tanto, incluso antes de llegar a hablar de Dios, y antes de que Dios haya de comerse el mundo, ¿no? Empecemos por algo más elemental, porque sabemos que si eso más elemental se produce, todo lo demás será consecuencia. Lo empecemos por algo más elemental. Pues la misma contraposición entre cada cosa que pasa y lo que en ese pasar permanecería. Permanecería fijo, por ejemplo, pues como leyes, normas, esencias, o algo así. Entonces, dice Nietzsche, la única manera de conseguir esto, es decir, la única manera de conseguir que al pasar de cada cosa no se contrapusiese alguna permanencia de leyes, normas o algo así, sería algo así como que el propio pasar, es decir, cada cosa que pasa, fuese ella misma la ley. Cada cosa que pasa fuese ella misma la ley. Pero la ley quiere decir lo que se cumple una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Lo que se cumple una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso quería decir que cada cosa que pasa no es algo que pasa, sino algo que a la vez siempre retorna. O sea, se trata de que no haya un permanecer más allá del pasar, de que no haya una ley más allá del pasar, ¿no? No hay una ley más allá de la cosa que pasa, de la cosa que ya inmediatamente no es. Bueno, la única manera de conseguir esto es que el propio pasar sea la fijeza. Cada cosa que pasa sea ella misma la ley. Cada cosa que pasa sea ella misma lo que tiene que darse una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Bien, esto tiene de entrada un aspecto curioso, que evidentemente esto es lo que se llama el eterno retorno, ¿no? Evidentemente, lo de eterno retorno significa la expresión eterno retorno. La expresión eterno retorno. Vamos a ver, ella misma indica hasta qué punto efectivamente Nietzsche sigue empleando los recursos de ese proceso que pretende frenar, porque está diciendo eterno, ¿no? Está diciendo eterno. La palabra eterno está ahí, ¿no? Él mismo reconoce que no tiene otros recursos de expresión y de pensamiento que justamente los de aquello que pretende frenar, ¿no? Los de aquello frente a lo cual está, ¿no? Por otra parte, el aspecto extraño que esto tiene, quizá no sea tan extraño si reflexionamos sobre el siguiente punto. Vamos a ver, en contra de lo que oye cualquiera que oye esto por primera vez, no se está haciendo aquí ninguna especie de profecía acerca de lo que vaya a ocurrir más adelante y más adelante, acerca de lo que haya ocurrido antes y antes y antes. No está haciendo ninguna profecía sobre, digamos, que en un futuro pues volveremos a estar todos aquí reunidos. No, por una razón. Porque hemos dicho que los instantes en el tiempo sí que se distinguen unos de otros por su contenido, decíamos, ¿no? Es decir, que para que haya tiempos diferentes tiene que haber contenidos diferentes del tiempo, ¿no? Por eso tuvimos que hacer aquel razonamiento de que la diferencia es al mismo tiempo la uniformidad, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, instantes diferentes quiere decir también contenidos diferentes. Por lo tanto, de nuevo lo mismo, precedido de lo mismo y seguido de lo mismo, porque si no, no sería lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? De nuevo lo mismo y en las mismas circunstancias, por tanto, precedido de lo mismo y seguido de lo mismo, no sería por definición en otro instante, sino que sería el mismo instante, ¿no? Sería el mismo instante. Por tanto, no es eso de dentro de X miles de millones de años, no, ¿de acuerdo? No hay dentro de, puesto que, por definición, un instante y el otro instante no son uno y otro, sino que son el mismo instante, ¿no? ¿De acuerdo? Son el mismo instante. Entonces, ¿qué hay aquí? No hay ninguna historia que se cuente acerca de lo que vaya a suceder después y después y después, o de lo que haya sucedido antes y antes y antes. No hay ninguna historia que se cuente. Lo único que hay es una actitud ante el instante, ¿no? Una
actitud ante un instante. Es decir, consideremos el instante como algo absolutamente válido en sí mismo, ¿no? Como algo absolutamente válido en sí mismo. Por tanto, como algo que no realiza determinada ley que estaría situada más allá, sino que ello mismo es la ley, ¿no? Ello mismo es la ley. En otras palabras, como lo formula Nietzsche, la primera vez que aparece eso es en el capítulo ese del Guardianos que he dicho antes, pero un poco más adelante, en el mismo libro, en la Bella Ciencia, lo formula de la siguiente manera, de la que me sirvo para explicar eso que he dicho, de que no es ninguna tesis o ninguna historia que se cuente acerca de lo que va a suceder después. Por eso que he dicho, porque lo mismo seguido de lo mismo y precedido de lo mismo sería el mismo instante, por lo tanto no es que en otro instante dentro de X millones de años, no, es simplemente una determinada manera de tomar este mismo instante, a saber, no contraponerle una eternidad, no contraponerle una etiqueta, sino hacer de él mismo la ley, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para explicar esto me sirvo de la segunda aparición, la segunda que es la primera muy marcada, la primera muy espectacular, pero la segunda aparición de ese concepto de eterno retorno en el mismo libro, en la Bella Ciencia, en donde la manera en que aparece es algo del tipo, parafraseo, no pretende ser una cita literal, ¿no? Es algo del tipo intentar ser capaz, subrayo el intentar ser capaz de vivir de tal manera que cada cosa que hay en mi vida, cada cosa que hay en mi vida, yo esté dispuesta a aceptarla otra vez más, y otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. Por una actitud ante cada cosa, ante el instante, y no una tesis no una tesis física, digamos, ¿no? No una tesis física, ¿no? No una tesis física. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, por otra parte, quizá interese constatar que no es la primera vez en la historia, en que interese constatarlo porque esto digamos, contribuye a aclarar lo que he dicho, y porque además tiene la probabilidad de que podamos decirlo en los pocos minutos que quedan, ¿no? Cosa que no ocurre con cualquiera de las cosas que me están ocurriendo en este momento, ¿no? Vamos a ver. Entonces, quizás sea interesante constatar que esto del retorno y del círculo no es la primera vez que ocurre en la historia como una solución al problema de cómo ser capaz de pensar esa noción del tiempo, bueno, que es la noción del tiempo que tenemos, la que hay y la única que ha aparecido en esta clase, ¿no? Y que es también la de Nietzsche, como hemos visto, ¿no? Esa noción del tiempo como lo siempre viene antes y lo que siempre sigue después, como la investigación que viene ahora, ¿no? ¿Cómo pensar eso? O sea, ¿cómo es posible? No es la primera vez que esto aparece en la historia, que esa noción de círculo, del retorno, aparece en la historia como un procedimiento para poder pensar esa, digamos, infinitud del tiempo, ¿no? O si queréis decirlo así, infinitud del ámbito, ¿no? Infinitud del horizonte, ¿no? Infinitud que no es solo el que sea, no es infinitud en el sentido de infinito en cantidad, eso no significa nada en este caso, sino que es infinitud en ese sentido de que no hay en ello límites esenciales, ¿no? Y que por lo tanto tampoco hay comienzo ni hay final, sino que siempre sigue de antes y siempre va después, ¿no? Entonces, no se trata de pensar de pensar positivamente un infinito, no se trata de eso, sino simplemente de cómo pensar
pensar algo que siempre viene de antes y siempre sigue después. ¿Cómo pensar eso? ¿Cómo pensar eso? Bueno, en realidad esa noción del círculo y el retorno, curiosamente, se da en los dos extremos históricos de la existencia de esa noción del tiempo. Es decir, por lo tanto, en los dos momentos en que esa noción del tiempo efectivamente tiene que ser pensada. Tiene que ser pensada. No en aquellos otros de por el medio en los que no tiene que ser pensada, porque simplemente es aquella con la que se funciona, como de hecho hemos funcionado con ella hasta aquí en este curso, y a nadie le ha llamado la atención hasta este momento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en los momentos intermedios en que esa noción es obvia, se funciona con ella y por tanto no hace falta pensarla, ¿no? En esos momentos intermedios, pues no ha pasado esto que he dicho de que se ha tenido que pensar en un círculo, ¿no? En cambio, en los momentos inicial y final, es decir, en los momentos en que esa noción tuvo que empezar a ser pensada en algún momento, ¿no? Tuvo que empezar a ser pensada, eso por un lado, y por otro lado, en el momento en que está dando las últimas bocanadas, el momento que sigue hasta hoy, por supuesto, o sea, sigue siendo también la noción que tenemos nosotros, ¿no? Claro, se nos hemos dejado de ser modernos, ¿no? También somos modernos en descomposición, pero modernos a fin de cuentas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ese momento final sigue siendo ahora, ¿no? Sigue siendo ahora. En ese momento inicial, en ese momento final, en que sí se ha tenido que pensar la noción del tiempo como ilimitado, como infinito, se ha tenido que hacer uno u otro recurso al círculo. Más aún en el momento inicial, más claro aún en el momento inicial. El momento inicial es la Grecia antigua, pero para hacer referencia al que suele ser el pensador más conocido y que además es el último de la Grecia clásica, es decir, antes del helenismo, por lo tanto, aquel en que efectivamente se da el vuelco hacia ese concepto del tiempo, que no es griego, pero sí helenístico, ¿no? El concepto del tiempo en cuestión es posiblemente no es griego, pero sí helenístico. Bueno, en ese momento en que pensando en Aristóteles, ¿no? Es que no voy a hablar de Aristóteles, obviamente, eso me acaba de declarar Aristóteles, pero vamos, pero en ese momento, efectivamente, Aristóteles ese concepto del tiempo que viene de antes y que sigue después, por así decirlo, le explota en las manos, es decir, le explota en las manos, es decir, evidentemente, en principio las palabras griegas que traducimos por tiempo, lo que siempre significa que es un vuelco de algo a algo, por tanto una distancia, un trecho. No hay una noción de tiempo, o sea, al revés de lo que ocurre luego, en que justamente las distancias y los trechos se delimitan sobre la base, sobre el supuesto de un continuo. Bueno, entonces, vamos a ver, por el hecho mismo de fijar la atención en eso del vuelco, de la distancia, del trecho, en lo que efectivamente significan en griego las palabras que traducimos por tiempo, cronos, por el mero hecho de fijar la atención en el de algo a algo, pues resulta que ese de algo a algo pasa a ser una distancia en abstracto entre dos extremos, por eso les hemos llamado simplemente algo y algo, por tanto una distancia entre dos extremos iguales, por tanto una distancia uniforme. Y al ser una distancia uniforme, pues no tiene sentido que tenga un comienzo ni que tenga un final, porque si es uniforme no puede haber puntos cualificados y por lo tanto no puede haber ni comienzo ni final. Siempre viene de antes. O sea, se cumple lo que dije al comienzo, siguiendo en este caso, siguiendo a Nietzsche, de que la génesis de esa situación que da lugar a transensible y sensible, la génesis de esa situación está en el hecho mismo de preguntarse por qué es en general ser, qué es en general validez, porque a fin de cuentas ese fijar la atención en el de algo a algo, en el que algo acontezca, en el vuelco, eso no es sino lo que llamamos la ontología en Aristóteles, o sea, ¿qué es ser? Que está implicado en que algo tenga lugar, ¿no? Que está implicado en que algo tenga lugar. Por el hecho de fijar la atención en eso, entonces sencillamente se ha generado ese siempre viene antes y siempre sigue después, porque de algo a algo se ha convertido en una distancia entre simplemente algo y algo, o sea, en abstracto, por lo tanto, una
no tiene sentido que tenga comienzo ni final. Bueno, entonces Aristóteles le bota en las manos, o sea, se encuentra con esta noción, se encuentra con esta noción de que, bueno, por haber pensado el acontecimiento, el suceso, el que algo ocurra, se ve obligado a pensar un proceso que siempre viene de antes y siempre sigue después, ¿no? Y entonces, bueno, quizás sabéis, y si no lo sabéis, pues quizá buscar las fuentes correspondientes, que no son esta clase, pero quizás sabéis que la única manera que Aristóteles encuentre de hacer pensar esto, o sea, claro, fijémonos, Aristóteles todavía es griego, y en griego esto de infinito no vale, está claro, ser, y bueno, en griego y en el fondo para cualquiera, lo único que pasa es que nosotros, debido a ciertos procesos históricos, pues estamos en una situación semánticamente incoherente, pero en principio, ser significa finitud, ser significa finitud, puesto que ser es será o ser B o ser C, por tanto ser unas cosas y no otras, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso de que sea lo que siempre viene antes y lo que siempre sigue después, es decir, de infinito sin delimitación, eso así tal cual no es pensable, por eso he dicho algo que les explota en las manos, ¿no? Entonces, para poder pensarlo, y para poder pensarlo quiere decir para poder finitizarlo, ¿de acuerdo? Para poder pensarlo y para poder pensarlo quiere decir para poder hacerlo de todos modos finito, para que, digamos, cierre de alguna manera, sabemos que Aristóteles tiene que darle a ese proceso que siempre viene antes y siempre sigue después una interpretación circular. Si no, bueno, pues buscar otras fuentes, bueno, en materia de lo referente a Aristóteles, ¿no? Sabemos que la única manera que tiene de poder pensar, eso de siempre viene antes y siempre sigue después, es justamente pensar en un proceso circular. Pensar en un proceso circular. Aristóteles no llega a hablar de eterno retorno porque es muy sobrio, ¿no? Espera, sí, pero habla, quiero decir, muy sobrio en el sentido de que no va más allá de donde necesita ir, ¿no? Entonces, no llega a hablar de eterno retorno, pero bueno, sí que es verdad que hay un proceso circular, ¿no? Sí que es verdad que hay un proceso circular, y Aristóteles no habla de eterno retorno, pero algunos de sus comentadores de la Edad Media sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y sacándolo del texto de Aristóteles. Sacarlo del texto de Aristóteles, ¿no? Bien, o sea, ¿qué quería decir con esto? Quería decir, bueno, quería decir que efectivamente esa noción del círculo, bueno, digamos que tanto en el comienzo como en el final, bueno, cuando digo el final, naturalmente, no sé, o sea, cuando digo el final no quiere decir que después tengan otras cosas, porque el final en el que estamos ya somos nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Somos nosotros con la diferencia de que Nietzsche es un gran filósofo y seguramente no todos los que estamos aquí lo somos, ¿no? Porque nunca ha habido tantos grandes filósofos juntos en tan pocos metros cuadrados, ¿no? Entonces, con esa diferencia, entonces pues resulta que a lo mejor de ciertas necesariedades inherentes a la situación, pues resulta que Nietzsche es más consciente, digamos, que algunos de los presentes, ¿no? ¿De acuerdo? Que algunos de los que aquí estamos, ¿no? Entonces, pero con esa diferencia, bueno, al menos en lo que se refiere a ese punto, seguimos perteneciendo a ese momento histórico, ¿no? Seguimos perteneciendo a ese momento histórico, ¿no? Cuando digo el final, bueno, quiere decir el final en el sentido de que hay cierto proceso del que al menos se puede decir que ya no da más de sí, o que eso que he dicho antes, que está en crisis, o en crisis, o quizá en eso que he llamado antes descomposición o putrefacción o algo así, que es una cosa diferente, ¿no? Porque, crisis significa discernimiento y putrefacción significa simplemente pudrirse, ¿no? Entonces no sabemos si es crisis o putrefacción, ¿no? No sabemos, entre otras cosas, porque quizá todavía no esté hecho, que sea uno o lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Quizás sea todavía una cuestión que está por decidir, que está en el aire, ¿no? Pero bueno, no deja de ser notable que en el comienzo y en el final, y precisamente a propósito de algo que sí que es una característica permanente de toda esa situación, sí que es una característica permanente, que es
que es precisamente esa noción del uno y otro, del ámbito uniforme y por lo tanto ilimitado, ¿no? Del ámbito uniforme y por lo tanto ilimitado, esa noción de la ilimitación del ámbito. A propósito de eso, pues al comienzo y al final, es decir, en los únicos momentos en los que eso se piensa, que es relevante, en los que hay que pensarlo, pues ella ha tenido que echar mano del círculo, ¿no? Se ha tenido que echar mano del círculo porque, bueno, quizá no hay otra manera de pensar un infinito, ¿no? Una cosa que no termine nunca, ¿no? Una cosa que no termine nunca y que además sea uniforme, claro. Porque una elipse no es uniforme, claro. No termina nunca, pero no es uniforme, tiene puntos cualificados, ¿no? ¿De acuerdo? Una elipse tiene puntos cualificados. ¿Te das cuenta? ¿No? Una elipse tiene puntos cualificados. En cambio, un círculo no. ¿De acuerdo? Un círculo no. La línea recta no vale precisamente porque la línea recta es el problema, es la infinitud no pensada. Pero claro, es la infinitud no pensada. Es la infinitud no pensada. Es el que no quiere. Bueno, entonces lo dejamos aquí porque hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y simplemente, pues bueno, gracias por vuestra atención y no olvidéis lo que he dicho de que es recomendable, aunque no obligatoriamente imprescindible, darse una vuelta por la puerta de mi despacho a ver qué hay allí a partir de justamente una semana antes de la fecha del examen. A partir de justamente una semana antes.